expositora es Micaela Chindamo, ella es profesora universitaria en Ciencias Biológicas por la Facultad de Agronomía de la UNICEN, con lugar de trabajo en el Instituto de Hidrología de Llanuras, Dr. Eduardo Jorge Usunov, y su línea de investigación corresponde al estudio de la relación entre la conectividad hidrológica y la dinámica del ensamble de zooplancton en humedales del sector más llano de la cuenca del arroyo del Azul. Perdón. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Micaela Chindamo, como me presentaron. Soy profesora en Ciencias Biológicas, egresada ya de la Facultad de Agronomía de Azul. Mi lugar de trabajo es el Instituto de Hidrología, soy becaria de la SIC. Tengo un cargo simple en la Facultad de Agronomía, JTP, Jefe de Trabajos Prácticos, que este año lo pude hacer ordinaria, o sea, yo ya soy ordinaria. Y mis directoras son Hilda Entraigas y Soledad Fontana Rosa, ambas biólogas. Mi tema es, tal como mencionaron recién, caracterización de la conectividad hidrológica de una cuenca de llanura a partir del análisis espacio-temporal de la comunidad de zooplancton de sus humedales. Bien, bueno, me admitieron en mayo del 2019, en noviembre me aprobaron el plan de tesis. Ya cuento con todos los cursos de posgrado, internos y externos. No tengo créditos por estadías de investigación, tampoco tengo la publicación, está en proceso. No tengo créditos por publicaciones adicionales, no hice todavía el certificado en idioma extranjero, y tuve una licencia por maternidad de 6 meses. Bueno, esto que ven en la parte superior derecha es un recorte del Google Earth de cómo es el paisaje baja del Arroyo del Azul. La cuenca es una cuenca de llanura, que si bien tiene un sector que posee mayor altitud y mayor, comporta como una cuenca de llanura, ¿sí? Y nuestra área de estudio específicamente es bien la cuenca baja, ¿sí? El sector más distal de la cuenca. Y en ese sector la cuenca posee estas características, ¿sí? Todo eso que ustedes ven, que quizás no se ve demasiado, todo esto que es oscurito, ¿sí? Quizás lo pueden ver, todo eso son humedales, ¿sí? Todos esos son depresiones que en momentos donde llueve es donde se almacena el agua. Y en momentos donde hay excesos hídricos o quizás no grandes inundaciones ni siquiera, todos esos humedales se van conectando. Y fíjense en esta parte, quizás la pueden observar, se van generando como capilares. ¿Vieron cuando estudiábamos la sangre, cómo era el sistema circulatorio, todos esos capilares? Bueno, en un punto todo eso se va conectando. Aquí les puse una definición de conectividad, porque una vez dice, bueno, conectividad tiene la idea de qué es conectividad, pero para nosotros la conectividad es una descripción del grado de relación o asociación dentro de un sistema y corresponde a un conjunto estructurado de relaciones espaciales y o temporales entre las diferentes entidades que lo conforman. ¿Sí? Fíjense en la parte inferior, en esta otra imagen que yo les puse, es como un zoom a alguna de estas cubetitas. En este caso esta es una cubeta de deflación, que nos damos cuenta por su morfología, ¿sí? Tiene este borde que es un poco más aserrado, ¿sí? Como un serruchito, y este otro borde más lineal. Y fíjense que tiene, yo se los marqué en rojo porque a veces no se pueden ver tan fácilmente, tiene 3 canales de entrada y un canal de salida, ¿sí? Y mediante esos canales todas las cubetitas se van conectando. En momentos de grandes excesos hídricos, todo esto es un mar de agua, ¿sí? Realmente. Está todo conectado, ultra conectado, ¿sí? Esto que yo les puse acá de conectividad vertical es porque en la cuenca baja, al ser un área de llanura, el agua se mueve de forma muy, muy lenta, ¿sí? No es que escurre como uno se imagina los ríos cuando escurre el agua, así rápido, sino que el agua se mueve de forma lenta, y lo que predomina son los procesos que son verticales, ¿sí? La evaporación o evapotranspiración y la infiltración. Entonces hay una relación entre lo que es el sistema superficial y el sistema subterráneo. Y acá esto de salinidad tiene que ver con que hay un gradiente de salinidad que se manifiesta en las aguas subterráneas de nuestra cuenca, que son más salinas hacia
hacia donde termina, hacia la parte más distal de la cuenca, ¿sí? Es más salina el agua. Bien. Eso después lo retomo, está puesto ahí por algo. Las entidades que nosotros mencionamos, o que yo mencioné antes, bueno, son humedales, ¿sí? Por sus características, y constituyen verdaderas islas de biodiversidad. Si alguno tuvo la suerte realmente de conocer estas cubetas, son más que nada en esta época que es primavera, supongo que cuando se sacó esta foto, son realmente un desborde de biodiversidad, ¿sí? Y muchos grupos biológicos dependen de esa dinámica hídrica, ¿sí? De ese sistema. También son sitios de abrevaderos para ganados, y también son proveedores de hierbas de valor forrajero, ¿sí? Que son aprovechadas por el ganado. Acá pueden ver cuervillos, gaviotas, y acá, no sé si se ve desde allá al fondo, pero es un cisne de cuello negro, ¿sí? Que está en el agua. Bueno, en nuestra cuenca, no se ha estudiado aún cuál es la relación entre esa conectividad hidrológica que se da entre estas cubetas y los grupos biológicos. Fíjense esto que yo les mostré antes como el canal de entrada o de salida, fíjense cómo es así cuando tiene agua. Y en este punto de los grupos biológicos es que introducimos al zooplancton, que son pequeños invertebrados. No sé si alguno alguna vez ha tenido peceras, capaz que le suena Daphnia, o alguno quizá los conoce, pero no son organismos muy socialmente difundidos. Capaz que después se dan cuenta por qué. Dependen estrictamente del agua, ¿sí? Si no tenemos agua, no tenemos zooplancton, a no ser que dejen huevos de resistencia, pero bueno, no está el bichito vivo, ¿sí? Tienen respuesta ante la dinámica hídrica, y a su vez son un grupo muy importante porque representan el nexo de transferencia de materia y energía entre los productores primarios y los consumidores secundarios. Estos son todos los antecedentes que no los voy a leer, pero se los dejé porque después van a tener disponible la publicación, la presentación digo, entonces si uno quizás le interesa o quiere ir a algún autor en especial, puede tener el detalle. Pero en resumidas cuentas, estos autores han trabajado en la conectividad hidrológica y el zooplancton, pero en la mayoría de los casos en sistemas distintos al nuestro. Nuestro sistema era un sistema de llanura. Todos estos quizás trabajan en ambientes donde el río desborda, ¿sí? Puede ser ríos de llanura, pero que desbordan y que llenan estos humedales aledaños al río, y después ellos estudian cómo es el proceso de estos chicos, ¿sí? De estas comunidades, cuando eso se conecta y se desconecta. En nuestro caso no sucede eso. Si bien el arroyo en un momento desborda, pero no son, el agua que nosotros tenemos en estas cubetas no son directamente el agua de ese arroyo, ¿sí? Y después Gutiérrez, que es este último, en el 18 ellos estudiaron que, y declaran, que sostienen que el aumento de salinización causa cambios en lo que son las comunidades de zooplancton. Vieron que en un momento yo les hablé de ese gradiente de salinidad, y que sabemos que hay una conexión entre el sistema subterráneo y el sistema superficial. Bien, eso ténganlo en cuenta. Entonces, uy, se me fue, perdón. Entonces es que nos hacemos dos preguntas. Primero, ¿cómo es la relación entre el grado de conectividad hidrológica y la composición y estructura del ensamble de zooplancton en los humedales del sector más llano de la cuenca del Arroyo del Azul? Y por otro lado, nos preguntamos si la estructura y la composición de esta comunidad se corresponde de alguna manera con el gradiente de salinidad de las aguas subterráneas, ¿sí? Entonces, nuestra primera hipótesis es que la estructura y la composición del ensamble de zooplancton varían de acuerdo al grado de conectividad hidrológica que presenta el sistema. Entonces va a presentar una mayor homogeneidad intra e intercubetas a medida que aumenta dicha conectividad. Es decir, cuando el sistema está más conectado, van a ser más homogéneas esas comunidades. Para ello, nuestro primer objetivo tuvo que ver con identificar y describir diferentes escenarios de conectividad hidrológica que se desarrollan en el sector llano de la cuenca del Arroyo del Azul. Para eso, primero,
describimos lo que es la estructura y la configuración del paisaje en cada uno de los sitios que nosotros vamos a mostrar, que mostramos en realidad. Por otro lado, definimos la metodología, ¿sí? Porque es un área distinta a cómo se estudia la conectividad en otros lados, ¿sí? Es un sistema en particular, entonces adaptó una metodología, hicieron en pandemia muchas reuniones, discutiendo papers, a ver de cómo íbamos a estudiar la conectividad. Y acá hago un paréntesis porque cuando presentamos este trabajo, todavía ya se estudiaba la conectividad hidrológica, pero más adelante el instituto ganó o se le adjudicó un proyecto PUE, ¿sí? Que es un proyecto de unidad ejecutora, en donde la variable principal, el eje principal es la conectividad hidrológica. Entonces, todas estas también discusiones acerca de la metodología en ese marco, y me permitieron a mí un montón la cabeza, porque claramente yo no soy hidróloga de base, y hacía así, pantaneadas en un montón de aspectos, ¿sí? Entonces, esas discusiones fueron muy fructíferas. Y por otro lado, se determinaron los escenarios de conectividad hidrológica, que eso, si bien ya está muy avanzado, se sigue puliendo. Y el otro objetivo que tiene que ver con esta primera hipótesis es analizar la variación de la estructura y la composición del ensamble de zooplancton en diferentes escenarios de conectividad hidrológica. Bueno, los muestreos a campo ya se terminaron, que en la diapositiva siguiente les voy a comentar algo. Se está identificando, contando y midiendo, que eso más adelante se les voy a comentar también. Se está clasificando en los grupos funcionales, se está realizando el cálculo de riqueza, diversidad, equitatividad, y también se va viendo todo este tema de cómo relacionamos la conectividad hidrológica con el zooplancton y con los fisicoquímicos y con todo esto. Con respecto a los muestreos, que yo me los había olvidado y mis directoras me dijeron, ¿cómo no vas a poner lo de los muestreos? Fueron 9 campañas, ¿sí? 3 muestreos de invierno, 3 muestreos a finales de primavera y 3 muestreos a finales del verano, ¿sí? Con huecos de pandemia en el medio, ¿sí? Y fíjense que en amarillo tengo mis sitios, ¿sí? Mis cubetas, la de Jau, Paris y Pardo, ¿sí? Todos estos puntos que ustedes ven con color, que tienen numeritos y nombres, no importa, son para que vean cómo la distribución de los pozos, tenemos la red del instituto, los niveles freáticos que tenemos, ¿sí? Analizar, cuando estamos analizando los datos de salinidad, podemos ver cómo es esa salinidad a lo largo de este gradiente que ya se ve. Las muestras de soporte aforado, ¿sí? Tengo que saber la cantidad de volumen de agua que estoy sacando, y se filtra en una red que tiene una apertura de malla de 6 micras, muy chiquita, y a su vez es con formol, al 4%. Se toman datos físicos-químicos, que son la profundidad, la temperatura, el pH, la conductividad, salinidad, turbidez, oxígeno y transparencia con disco de Secchi. Y después se toman muestras de aguas para analizar el laboratorio, ¿sí? Para analizar nitrógeno, fósforo, sólidos en suspensión y clorofila fitoplanctónica. Bien, eso es como para que tuvieran idea más o menos de cómo son los muestreos y lo extensos que fueron los muestreos. Nuestra segunda hipótesis tiene que ver con la salinidad. Entonces, el incremento de salinidad va a provocar en el ensamble de zooplancton una disminución en la riqueza, equitatividad y diversidad, así también como el aumento en la dominancia de especies halotolerantes, es decir, especies que soportan mayores concentraciones de sal. Entonces, para eso tengo 2 objetivos específicos. El primero, analizar la riqueza, equitatividad y diversidad zooplanctónica en relación con el gradiente de salinidad de las cubetas, ¿sí? Para eso se compara la salinidad del agua superficial que obtenemos en las cubetas con el agua subterránea de los pozos, eso está en curso. A su vez, se relacionan los datos de riqueza, equitatividad y diversidad con los de salinidad, que bueno, eso todavía no comencé. Y el cuarto objetivo específico tiene que ver con determinar especies o grupos funcionales de zooplancton que puedan servir como indicadores de ambientes salinos. ¿Sí? Para eso se revisa bibliografía de zooplancton y ambientes salinos, está en curso, y posibles especies se eligen
posibles especies o grupos funcionales como indicadores, que también está en curso. Bueno, respecto al abordaje, bueno, lo discutimos un poco, todos los años que están estas jornadas discutimos lo mismo. Si miramos el trabajo como desde el paradigma de la ecohidrología, podemos decir que es un abordaje transdisciplinario, ¿sí? Porque ambas disciplinas se llegan a fundir tanto que son ellas en conjunto las que explican ciertos procesos, ¿sí? Eso sería una ecohidrología. Pero bueno, a veces se vuelve un poco complejo realizar eso. Entonces, podemos plantearlo como una interdisciplina entre la ecología y la hidrología. Y dentro de la ecología, en distintas dimensiones, como puede ser la ecología de comunidades, que es la que quizás más me aporta Sole, la ecología de sistemas y ecología de paisaje, que es más la mirada de Hilda, ¿sí? Que tiene como distintas escalas de análisis. Y a su vez la ecología y la geografía como síntesis de la ecología o como formadoras de la ecología de paisaje, también da otra idea de interdisciplina. Y sumado a esto, me encuentro en el Instituto de Hidrología de Llanuras, todos geólogos, en su mayoría, e hidrólogos. Hay un físico ahora, hay biólogos también, entonces todo eso va dando un bagaje. Obviamente que estén no es condición de que la interdisciplina surja, ¿no? Pero bueno, en el instituto se dan seminarios, casi todas las semanas por medio se dan seminarios en los cuales cada uno expone lo que va trabajando, entonces se puede ir tratando de mirar al mismo sistema, la mayor parte de las veces, porque la mayor parte de las veces se trabaja en la cuenca del Azul, se va mirando el mismo sistema en distintas miradas. Es un desafío. Propósito de impacto, siempre tengo problema con esto, siempre le digo a Hilda, llego a su oficina y le digo que mi problema es el problema, entonces, y bueno, y lo hablamos mucho siempre. En primera medida, mi trabajo va a aportar otras miradas al funcionamiento del sistema, ¿sí? Es decir, como primera instancia va a tener un impacto, espero, en la comunidad científica. Y de ahí, en más, estamos abiertos a lo que suceda, ¿sí? Si pueden llegar a ser estos bichitos bioindicadores de algo, ¿sí? Muchos trabajos sostienen que pueden ser bioindicadores de la salud del ecosistema, ¿sí? Pero nuestro estudio es una especie también de estudio exploratorio para ver qué hay, porque no se sabe qué bichitos hay, ni en qué cantidad, ni en qué diversidad, ni en nada, ¿sí? Entonces, yo creo que creemos que a partir de esto pueden surgir otras cuestiones. Bueno, las dificultades, el tiempo que insume analizar las muestras de SO, después les voy a comentar, llevan mucho tiempo para analizarlas. Tiempos ecológicos, ¿sí? Queremos ver escenarios de conectividad hidrológica, entonces de mínima tengo que tener distintos escenarios de conectividad hidrológica y eso transcurre como mínima en una estación, en un año. Y a su vez los bichitos también tienen ciclos de vida, ¿sí? Cambio en arrendatarios de los campos, entonces cambios de contacto. A uno de los sitios no pudimos volver a ingresar porque el dueño no sé qué le pasó. Bueno, entonces esto yo le había puesto el camino de zooplancton, me resultaba un poquito más lindo, más atractivo, pero bueno. Es más o menos el camino que hacemos para analizar el zoo. En primera medida se obtienen las muestras a campo, como les comenté antes, ¿sí? Con un balde, filtrando un volumen conocido, con una red. Después, esa muestra se concentra, ¿sí? Se le saca el formol y el agua que sobra, ¿sí? Después las observamos en lupa, en dos de los grupos. Yo presto atención a 3 grupos, 2 de ellos son más grandecitos, que son los copepos, ellos se observan en lupa. Los rotíferos, que son los pequeños, se miran en microscopio. Como mínimo, cada muestra, ¿sí? cada observación en lupa y cada observación en microscopio son 3 veces. ¿Sí? Si además yo observo eso y hay mucha diferencia entre esos valores que me da en el conteo, tengo que volver a observar, ¿sí?
Y a su vez eso, obviamente, que me ayudo de las claves dicotómicas y de Solé. Como no tengo instrumental con cámara incorporada, me voy a edafología, que queda ahí en la Facultad de Agronomía, ahí pegado al instituto, que tienen un microscopio con polarización. Yo obviamente que no uso la polarización, pero tienen la camarita incorporada. Entonces me llevo la muestra, le saco fotos, y después vuelvo a la oficina, y con mi computadora y con el software ImageJ, capaz que lo conocen, la versión Fiji, ahí realizo la medición de los organismos. ¿Sí? Eso es todo para observar los bichitos. Y estos son los bichitos. Son hermosos, no me van a decir que no son preciosos. Estos son los rotíferos, que son los más pequeños y los que más me gustan a mí. Estos son los cladóceros, y estos son los copépodos, que son los que menos me gustan, y por eso puse pocas fotos. Pero son realmente preciosos. Hilda los mostró el otro día a unos chicos del jardín que fueron al instituto, que querían saber cómo era el arroyo y eso, y se los mostró y los chicos se asustaron. Así que, bueno. Muchas gracias. Esta es mi niña, que hoy cumple 3 años justo, y estaba queriendo mirar bichitos. Muchas gracias. Clara, mirá que tengo Gracias, datos. Mica. Voy a la mañana. Ojo. No te preocupes. No, yo trabajo con toda la parte vegetal y terrestre, y como que ahí tendemos a pensar que siempre cuanta más conectividad mejor, sería como una premisa de partida, ¿no? Y estos sistemas acuáticos funcionan súper diferente, ¿no? Entonces, como si uno quisiera, bueno, ¿cómo sería esa? ¿Hay una premisa en ese sentido? ¿Cómo varía, digamos, la diversidad en función de la conectividad, y si hay como un escenario más deseado, más buscado, cosas que uno podría hacer para aumentar, bajar la conectividad o algo así? Lo que pasa es que lo que es mejor y peor siempre es como muy subjetivo, ¿no? Pero es una característica intrínseca del sistema esto de la conectividad. Obviamente que saber cómo responden estas comunidades nos ayuda a conocerlo más, pero así quisiéramos bajar esa conectividad, o sea, no podemos poner presas a cada una de las cubetas, o sea, es como que no me imagino algún manejo desde ese punto de vista. Los estudios que hemos leído es que cuando se conectan, las poblaciones es como que se ponen más homogéneas, digamos, ¿no? Pero es una característica. Después lo que uno puede llegar a hacer con eso es otra cuestión. Por eso es que ahora es un estudio exploratorio y es para ver qué pasa y sus posibles quizás consecuencias. Obviamente que tienen relación con las algas directamente, los peces directamente, entonces es como es un ecosistema, ¿sí? Es como abordarlo desde muchos puntos de vista, y este es un pedacito, y ver qué sucede. Pero la conectividad es una característica intrínseca del sistema, digamos. No sé si respondió mucho. Sí, pienso que por ahí claro. Sí, bueno, en la cubeta de show, en una de las cubetas tenemos el camino al lado. Realmente, o sea, corta el canal de salida. Y bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Tiene como un terraplén porque el camino está como más elevado, pero bueno, ante crecidas se lleva el camino y pues el camino no se ve. Pero bueno, veremos. Sí. Bueno, no te escucha, creo. No, hay una sigla que no me acuerdo, pero no sé si son PTO o PTC o algo así, que deben ser algunos de los que vos nombraste, que se usan para identificar calidad ambiental de los humedales. No me acuerdo ya. No sé. Perdón, pero sé que hay esa Sí. relación de 3 indicadores que, según la abundancia, te ayudan a determinar. ¿Se buscan eso como para ir viendo el estado, digamos, del humedal de acuerdo a la presencia de esas familias? No, por eso es que lo que yo les mencionaba, que desde que parimos, digamos, este trabajo, o el plan, digamos, todavía el trabajo no, lo estamos haciendo, no, o sea, como yo estoy en un instituto de hidrología, se le dio mucha cabida a esto de la hidrología, porque se busca que todos aportemos a lo que es la hidrología, digamos. Entonces, quizás lo ambiental estuvo más desde el lado de
conocer en primera instancia cómo son las comunidades. Y después, una vez que lo busquemos, que sepamos más o menos cómo son, bueno, ahí quizás también podemos buscar ambientes más contrastantes. Yo todos los sitios que tengo son en Cuenca Baja, que es un uso ganadero principalmente, las vacas están ahí adentro. Quizás en Pardo tengo la lunet, o sea, todo el borde de la cubeta a veces se cultiva, incluso, ¿sí? Pero no tenemos usos tan contrastantes como si yo hubiese elegido, por ejemplo, no sé, para ese tipo de análisis hubiese elegido un humedal de la cuenca alta, que ahí sí hay agricultura intensiva, y entonces quizás con ese estudio podríamos estar encontrando esas diferencias. Es la caracterización exterior aplicada. Claro, tal cual, tal cual. Y por ahí te tocaron estudios similares o algo así, pero tampoco te interesan bastante. Claro, tal cual. Por eso vamos a ver si ya con 3 años de muestreo, más años no podíamos porque ya después el volumen de procesamiento también es un montón. Entonces vamos a ver si con estos 3 años es suficiente, capaz que no, o capaz que justo tocaron 3 años similares. Entonces, bueno, estamos viendo eso. Disculpa, Mica. Andrea, en relación a lo que vos preguntabas, ese PTO es de insectos, no de zooplancton. Son 3 familias de insectos, lecópteros, tricópteros y odonatos, que se usan para caracterizar los ambientes. Y justamente lo que estamos intentando identificar son grupos dentro de zooplancton, que es otra comunidad biológica, a ver si pueden funcionar como indicadores, tanto de la conectividad como... Claro. Por eso Mica no los maneja, porque es otro grupo biológico. Claro, de 500 comunidades. Con las aves también, tipos de aves, inferir las cadenas parasitarias. Entonces, decimos que quizás, mirando el zooplancton, tengamos algún indicador de la salud de los minerales sustantivos. Mira, que tienen otro. De hecho, a nivel mundial se están usando recién ahora, como cambiar la modalidad. Que se están usando el zooplancton como indicador de ambiente natural.